La Ciudad de México resplandecía bajo el cielo estrellado de 1890, sus calles empedradas reflejando la luz de los faroles que iluminaban la noche con un brillo tenue y misterioso. En el corazón de la capital, la majestuosa mansión de los Montijo y Alamán se alzaba como un testimonio de la opulencia y el poder de la época porfiriana. Sus ventanales, adornados con cortinajes de seda importada de Francia, dejaban escapar la calidez de cientos de velas y el murmullo excitado de la alta sociedad mexicana. En medio de este esplendor, una figura solitaria y humilde se movía con gracia y determinación. Lupita Flores, una joven enfermera de apenas 22 años, ajustaba nerviosamente el cuello almidonado de su sencillo uniforme blanco. Sus ojos, del color del ámbar oscuro, recorrían con asombro los lujosos salones, mientras sus manos, acostumbradas al duro trabajo en el hospital de caridad, sostenían con firmeza una bandeja de plata cargada de copas de cristal. «Dios mío», pensó Lupita, esquivando hábilmente a un grupo de damas ataviadas con vestidos de seda y encaje, sus cuellos adornados con perlas que costaban más que el salario de un año en el hospital. ¿Cómo vine a parar aquí? La respuesta, por supuesto, yacía en su inquebrantable vocación de servicio. Cuando el doctor Martínez le había pedido que lo acompañara como asistente a este baile de la alta sociedad, Lupita no pudo negarse. Nunca se sabe cuándo estos ricachones pueden necesitar atención médica después de tanto comer y beber, había dicho el doctor con una sonrisa sardónica. El gran salón de baile era un espectáculo deslumbrante. Candelabros de cristal pendían del techo abovedado, sus luces reflejándose en los espejos dorados que cubrían las paredes. El suelo de mármol italiano brillaba como un espejo, reflejando el ir y venir de los invitados en un caleidoscopio de colores y movimiento. En un rincón, la orquesta tocaba un vals suave, sus notas flotando en el aire como una caricia. Parejas elegantes giraban por la pista, las faldas de las damas formando remolinos de seda y tafetán. Lupita se detuvo un momento, hipnotizada por la belleza del espectáculo. Por un instante, se permitió soñar, imaginándose a sí misma con un vestido de seda azul, bailando en brazos de un apuesto caballero. Pero el sueño se desvaneció tan rápido como había llegado. Ella sabía cuál era su lugar, y no era entre estas personas de abolengo y riqueza. De repente, un murmullo de expectación recorrió el salón. Las conversaciones se apagaron y todas las miradas se dirigieron hacia la gran escalera de mármol. El maestro de ceremonias, un hombre de porte distinguido y voz potente, anunció: «Don Sebastián de Montijo y Alamán, marqués de Valle Dorado». El corazón de Lupita dio un vuelco. Había oído hablar del joven marqués, recién llegado de Europa, pero nada la había preparado para la visión que apareció en lo alto de la escalera. Don Sebastián descendía con la gracia natural de quien ha nacido para comandar. Alto y gallardo, su figura imponente estaba realzada por un frac negro impecable que contrastaba con la palidez de su camisa de lino. Su cabello negro, ligeramente ondulado, enmarcaba un rostro de facciones aristocráticas, pómulos altos, nariz recta y labios firmes que esbozaban una sonrisa enigmática. Pero fueron sus ojos los que capturaron a Lupita. De un verde profundo como las aguas del Caribe, parecían contener un mundo de secretos y promesas. Sebastián llegó al pie de la escalera, inmediatamente rodeado por un grupo de admiradores. Damas que agitaban sus abanicos con coquetería, caballeros que buscaban su atención para hablar de negocios y política. Él los saludaba a todos con cortesía, pero su mirada parecía buscar algo más, algo que no encontraba entre la multitud que lo rodeaba. Fue en ese momento cuando el destino, con su mano caprichosa, decidió intervenir. Lupita, aún aturdida por la entrada del marqués, no se percató de que había comenzado a caminar hacia adelante, como atraída por una fuerza invisible. Su bandeja, cargada de copas llenas de agua fresca para los músicos, se balanceaba peligrosamente. Lo inevitable sucedió en cuestión de segundos. Sebastián,
Intentando escapar del círculo de admiradores, dio un paso atrás justo cuando Lupita pasaba detrás de él. El choque fue suave, pero suficiente para que la bandeja se inclinara. Antes de que Lupita pudiera reaccionar, un torrente de agua cristalina se derramó sobre el impecable frac del marqués. Un jadeo colectivo recorrió el salón. La música se detuvo abruptamente. Por un instante el tiempo pareció congelarse. Lupita, horrorizada, sintió que el mundo se abría bajo sus pies. ¡Ay, qué he hecho!, exclamó, su voz apenas un susurro ahogado. Lo siento mucho, señor. Yo no quise. Sus manos temblaban mientras buscaba desesperadamente su pañuelo, consciente de que un simple trozo de tela no podría remediar el desastre que había causado. Sentía los ojos de todos los presentes clavados en ella, juzgándola, condenándola. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Don Sebastián, en lugar de mostrar enfado o indignación, soltó una carcajada, una risa franca, genuina, que resonó en el salón como una melodía inesperada. «Vaya, señorita», dijo con voz suave pero audible para todos, sus ojos verdes brillando con diversión. «Parece que ha decidido bautizar mi regreso de una manera bastante refrescante». Lupita alzó la mirada, encontrándose con los ojos del marqués. Por un instante, el mundo a su alrededor desapareció. Solo existían ellos dos, conectados por una mirada que contenía 1000 preguntas y promesas no pronunciadas. Yo pagaré por la limpieza de su traje, mi señor», balbuceó Lupita, su rostro ardiendo de vergüenza. Sebastián sonrió, un gesto que iluminó su rostro y pareció calentar el aire alrededor de ellos. «¿Pagar? No. Considérelo un favor. Este frac parisino me estaba dando calor». Se inclinó ligeramente hacia ella, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Ahora, ¿podría decirme su nombre, mi salvadora de la sofocación?» «Lupita Flores, señor», respondió ella, sorprendida por la amabilidad en su voz. «Lupita», repitió él, saboreando cada sílaba, un nombre tan encantador como su portadora. El momento fue interrumpido por la llegada de una mujer mayor, de porte elegante y mirada penetrante. Doña Soledad Montijo y Alamán, la matriarca de la familia, se acercó con paso firme. «Sebastián, hijo, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?», preguntó, su voz cargada de preocupación y un toque de curiosidad. «Mejor que nunca, abuela», respondió Sebastián, sin apartar la mirada de Lupita. «Acabo de tener el encuentro más refrescante de mi vida». Doña Soledad observó a la joven enfermera con interés, sus ojos sabios evaluando la situación con una rapidez nacida de años de experiencia en la alta sociedad. Mientras los sirvientes se apresuraban a limpiar el desastre y la orquesta reanudaba su melodía, Lupita se encontró atrapada entre la mirada intensa de don Sebastián y el escrutinio curioso de doña Soledad. En ese momento, sin saberlo, los hilos del destino comenzaban a entretejerse, uniendo las vidas de estos 3 personajes en una trama que cambiaría el curso de sus existencias para siempre. La noche avanzaba en la majestuosa mansión de los Montijo y Alamán, el aire cargado de perfumes caros y el tintineo de copas de cristal. Los invitados, recuperados del incidente del agua derramada, habían vuelto a sumergirse en el torbellino de música y conversaciones. Lupita Flores, aún con el corazón acelerado por su encuentro con don Sebastián, se había retirado discretamente a un rincón del salón, intentando pasar desapercibida mientras cumplía con sus deberes. Doña Soledad Montijo y Alamán, ataviada con un elegante vestido de seda color borgoña y un collar de perlas que había pertenecido a su abuela, observaba a la joven enfermera con creciente interés. Había algo en la muchacha, una mezcla de gracia natural y determinación que le resultaba extrañamente familiar. De repente, un mareo repentino nubló la visión de la matriarca. El salón comenzó a girar a su alrededor, las luces de los candelabros fundiéndose en un remolino dorado. «Sebastián», murmuró débilmente,
buscando apoyo en su nieto, antes de que sus piernas cedieran bajo su peso. El grito de alarma de una dama cercana cortó el aire como un cuchillo. «¡Doña Soledad se ha desmayado!». En cuestión de segundos, un círculo de invitados se formó alrededor de la anciana caída. Murmullos de preocupación y especulación llenaron el aire, mezclándose con el sonido de la música que seguía tocando, ajena al drama que se desarrollaba. «¿Dónde está el doctor Martínez?», preguntó alguien entre la multitud, pero nadie respondió. El distinguido médico, quien había traído a Lupita como su asistente, se encontraba en ese momento en el jardín de la mansión, enfrascado en una acalorada discusión con un colega sobre los últimos avances médicos llegados de Europa. El bullicio del salón y la música ahogaron los gritos de alarma, dejando a la joven enfermera como la única profesional médica presente en la escena. Fue entonces cuando Lupita, impulsada por su instinto de enfermera, se abrió paso entre la multitud. «Por favor, déjenme pasar», dijo con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. «Soy enfermera». Sebastián, arrodillado junto a su abuela, alzó la mirada. Sus ojos verdes, ahora oscurecidos por la preocupación, se encontraron con los de Lupita. Por un instante, pareció dudar, pero algo en la determinación de la joven lo convenció. «Adelante», dijo, haciéndose a un lado. Lupita se arrodilló junto a doña Soledad, sus manos expertas moviéndose con precisión. Comprobó el pulso, la respiración, la temperatura de la piel. Sus ojos, agudos y observadores, no perdían detalle. «Necesito espacio y aire fresco», ordenó, su voz clara y firme. «Y un vaso de agua con azúcar, por favor». Los invitados retrocedieron, impresionados por la autoridad natural de la joven enfermera. Sebastián, sin apartar la mirada de Lupita, ordenó que se abrieran las ventanas y que trajeran lo solicitado. Con movimientos suaves pero seguros, Lupita aflojó el corsé de doña Soledad y elevó ligeramente sus piernas. Poco a poco, el color comenzó a volver a las mejillas de la anciana. «¿Qué ha pasado?», murmuró doña Soledad, sus ojos abriéndose lentamente. «Ha sufrido un pequeño desvanecimiento, señora», explicó Lupita con voz suave. «Pero ya está pasando. Respire profundamente, por favor». Sebastián observaba la escena con una mezcla de alivio y admiración. La joven que horas antes había derramado agua sobre su frac, ahora se movía con la gracia y seguridad de una profesional consumada. Mientras doña Soledad se recuperaba lentamente, ayudada por Lupita a incorporarse y beber el agua azucarada, una joven de belleza deslumbrante se abrió paso entre la multitud. Isabela Valverde, ataviada con un vestido de seda color esmeralda que resaltaba el dorado de su cabello, se acercó a Sebastián. «Querido, ¿está bien tu abuela?», preguntó, su voz melodiosa teñida de preocupación. Sebastián asintió, sus ojos aún fijos en Lupita y su abuela. «Gracias a esta joven enfermera, sí». Isabela siguió la mirada de su prometido, una sombra de inquietud cruzando su rostro perfecto. Doña Soledad, ya más recuperada, tomó la mano de Lupita. «Gracias, hija. Has sido un ángel guardián esta noche». Fue en ese momento cuando Sebastián tomó una decisión. «Señorita Flores», dijo, su voz grave y decidida, «me gustaría hacerle una propuesta». Lupita alzó la mirada sorprendida. «¿Sí, señor Marqués?». «Quiero ofrecerle el puesto de enfermera personal de mi abuela», declaró Sebastián. «Su experiencia y dedicación son justo lo que necesitamos». Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo de espectadores. Isabela, a un lado de Sebastián, frunció ligeramente el ceño. Lupita se quedó sin palabras por un momento. La oferta era tentadora, una oportunidad que muchas en su posición matarían por tener. Pero también significaba dejar atrás todo lo que conocía, su independencia duramente ganada. Yo no sé qué decir, señor», balbuceó finalmente. «Di que sí, querida», intervino doña Soledad, apretando suavemente la mano de Lupita. «Me sentiría mucho más tranquila teniéndote cerca». En ese instante, un hombre de aspecto imponente se unió al grupo. Don Rodolfo Valverde,
padre de Isabela y uno de los hombres más influyentes de la ciudad, observó la escena con ojos calculadores. «Vaya, Sebastián», dijo con voz profunda, «parece que has encontrado un tesoro en medio del caos». Sebastián asintió, su mirada desafiante encontrándose con la de don Rodolfo. «Así es, don Rodolfo, y no pienso dejarlo escapar». Lupita, sintiendo el peso de las miradas sobre ella, tomó una respiración profunda. En ese momento, recordó las palabras de su madre. «A veces, hija, el destino nos abre puertas que jamás imaginamos. La valentía está en atreverse a cruzarlas». Con el corazón latiendo fuertemente, Lupita tomó su decisión. «Acepto, señor marqués», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Será un honor cuidar de doña Soledad». La sonrisa de Sebastián iluminó su rostro, mientras doña Soledad aplaudía suavemente. Isabela y su padre intercambiaron una mirada cargada de significado. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Lupita se despidió de sus compañeros en el hospital de caridad, empacó sus escasas pertenencias y se preparó para su nueva vida. Finalmente, una mañana fresca de principios de otoño, Lupita se encontró frente a las imponentes puertas de la hacienda Valle Dorado. El edificio principal, una majestuosa construcción de estilo colonial, se alzaba en medio de jardines exuberantes y campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mientras el carruaje que la había traído se alejaba, Lupita sintió una mezcla de emoción y temor. Este nuevo capítulo de su vida prometía aventuras y desafíos que nunca había imaginado. Con un suspiro profundo y una oración silenciosa, Lupita Flores cruzó el umbral de Valle Dorado, adentrándose en un mundo de lujo, intrigas y pasiones ocultas que cambiaría su destino para siempre. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la hacienda Valle Dorado, bañando los pasillos de adobe con una luz dorada que parecía acariciar cada rincón con la suavidad de un amante. Lupita Flores, ataviada con un sencillo vestido de algodón azul cielo y un delantal blanco inmaculado, caminaba por estos pasillos con una mezcla de asombro y determinación. Habían pasado ya 3 semanas desde su llegada a la hacienda, y cada día traía consigo nuevos descubrimientos y desafíos. La joven enfermera se había adaptado con sorprendente rapidez a la rutina de la casa grande, ganándose el respeto de los sirvientes y la creciente confianza de doña Soledad. Esta mañana, como tantas otras, Lupita se dirigía a los aposentos de la matriarca, llevando consigo una bandeja con el desayuno y los medicamentos de la anciana. Al llegar a la puerta, finamente tallada, llamó suavemente. «Adelante, hija», se escuchó la voz de doña Soledad desde el interior. Lupita entró en la habitación, un espacio amplio y elegante dominado por una cama con dosel de madera oscura. Doña Soledad, sentada en un sillón junto a la ventana, sonrió al verla. «Buenos días, doña Soledad», saludó Lupita, colocando la bandeja en una mesita cercana. «¿Cómo se siente hoy?» «Mucho mejor, gracias a tus cuidados», respondió la anciana, sus ojos brillando con afecto. «Ven, siéntate conmigo un momento». Mientras Lupita ayudaba a doña Soledad con su desayuno y medicinas, las dos mujeres conversaban animadamente. La joven enfermera se había convertido no solo en una cuidadora eficiente, sino también en una compañía agradable para la matriarca. «Sabes, Lupita», dijo doña Soledad, su voz teñida de nostalgia, «me recuerdas mucho a mí cuando tenía tu edad. Esa misma determinación, esa chispa en los ojos». Lupita sonrió, aunque una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Es usted muy amable, doña Soledad, pero dudo que yo pudiera compararse con una dama de su clase». La anciana tomó la mano de Lupita entre las suyas. «No te subestimes, hija. La verdadera nobleza no está en la sangre, sino en las acciones». Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era Sebastián, vestido con un traje de montar que acentuaba su figura atlética. «Buenos días, abuela», saludó, para luego dirigir su mirada hacia Lupita. «Señorita Flores».
Lupita sintió que su corazón daba un vuelco. «Buenos días, don Sebastián», respondió, bajando la mirada para ocultar el rubor que sentía subir por sus mejillas. La tensión entre ambos era palpable, una corriente eléctrica que parecía cargar el aire de la habitación. Sebastián se acercó, sus ojos verdes fijos en la joven enfermera. «Espero que mi abuela no la esté agotando con sus historias», bromeó, su voz grave enviando escalofríos por la espalda de Lupita. «Al contrario», respondió ella, encontrando el valor para sostener su mirada. «Las historias de Doña Soledad son fascinantes». Doña Soledad observaba el intercambio con interés, una sonrisa enigmática en sus labios. «Sebastián, querido, ¿por qué no le muestras a Lupita la galería de retratos? Estoy segura de que le encantaría». La sugerencia tomó por sorpresa a ambos jóvenes. Sebastián, tras un momento de vacilación, asintió. «Será un placer si la señorita Flores está de acuerdo». Lupita miró a Doña Soledad, quien le dio un ligero asentimiento de aprobación. «Gracias, me encantaría», respondió, su voz apenas un susurro. Mientras Sebastián y Lupita salían de la habitación, la tensión entre ellos era casi tangible. Caminaron en silencio por los pasillos de la hacienda, sus pasos resonando en el suelo de terracota. La galería de retratos era una larga sala iluminada por grandes ventanales. Las paredes estaban cubiertas de pinturas al óleo que retrataban a generaciones de la familia Montijo y Alamán. Sebastián comenzó a explicar la historia detrás de cada retrato, su voz profunda mezclándose con el susurro del viento que entraba por las ventanas abiertas. Lupita escuchaba con atención, fascinada no solo por las historias, sino por la pasión con la que Sebastián hablaba de su familia. De repente, algo captó la atención de Lupita. En un rincón, parcialmente oculto por una cortina, había un retrato pequeño y antiguo. La joven se acercó, intrigada, y al verlo más de cerca, ahogó un grito de sorpresa. El retrato mostraba a una joven que podría haber sido su gemela. Los mismos ojos grandes y expresivos, la misma curva delicada de la barbilla, hasta la misma marca de nacimiento en el cuello. ¿Quién es ella?, preguntó Lupita, su voz temblando ligeramente. Sebastián se acercó, frunciendo el ceño al ver el retrato. «No estoy seguro», admitió. «Debe ser de la rama Alamán de la familia. El parecido es sorprendente». Sus miradas se encontraron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Sebastián, casi sin darse cuenta, levantó una mano para tocar el rostro de Lupita, como si quisiera comprobar que era real y no una aparición salida del retrato. El sonido de pasos acercándose los sobresaltó, rompiendo el hechizo del momento. Sebastián retiró su mano rápidamente, justo cuando Isabela entraba en la galería. «Ah, aquí estás, querido», dijo Isabela, su voz dulce contrastando con la mirada fría que dirigió a Lupita. «Tu padre te está buscando. Algo sobre los preparativos de la boda». Sebastián asintió, su rostro una máscara de compostura. «Por supuesto, señorita Flores, si me disculpa». Lupita observó cómo Sebastián e Isabela se alejaban, su corazón dividido entre la confusión por el retrato y el dolor punzante de los celos. ¿Quién era esa mujer del retrato? ¿Y por qué se parecía tanto a ella? Mientras tanto, en su habitación, Doña Soledad miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. La llegada de Lupita había despertado viejos recuerdos, secretos largamente enterrados que amenazaban con salir a la luz. «Ay, Lupita», murmuró para sí misma, «si supieras cuánto te pareces a ella, si supieras la verdad sobre tu origen». La anciana cerró los ojos, el peso de los secretos del pasado pesando sobre sus hombros. En las profundidades de la hacienda Valle Dorado, entre sus paredes de adobe cargadas de historia, los hilos del destino comenzaban a entretejerse, preparando el escenario para revelaciones que cambiarían la vida de todos para siempre. La noche caía sobre el valle, envolviendo las haciendas en un manto de estrellas y misterio. En la propiedad de los Ruiz de Velasco, vecinos y rivales de los Montijo y Alamán,
Los preparativos para el gran baile de máscaras estaban en su apogeo. Lámparas de aceite y candelabros de plata iluminaban los jardines, transformándolos en un escenario de cuento de hadas, mientras el aroma de las gardenias y los jazmines perfumaba el aire tibio de la noche mexicana. En la hacienda Valle Dorado, Lupita Flores se movía nerviosamente frente al espejo de su modesta habitación. Sus manos, acostumbradas a vendar heridas y medir medicinas, ahora temblaban ligeramente mientras ajustaba el antifaz de encaje dorado sobre su rostro. El reflejo que le devolvía la mirada era el de una desconocida, una dama elegante y misteriosa, enfundada en un vestido de seda color zafiro que había pertenecido a doña Soledad en su juventud. «¡Ay, virgencita!», murmuró Lupita, su corazón latiendo con fuerza. «¿En qué me estoy metiendo?». La idea de asistir al baile había sido de doña Soledad. La anciana, con un brillo travieso en los ojos, había insistido en que Lupita merecía una noche de diversión. «Vas a ir a ese baile, mi niña», había dicho la matriarca mientras sacaba el vestido de un viejo baúl, «y vas a brillar como la estrella que eres». Ahora, parada frente al espejo, Lupita apenas podía reconocerse. El corsé realzaba su figura. El escote modesto pero sugerente dejaba entrever la suave curva de sus hombros, y la falda caía en cascada hasta el suelo, salpicada de diminutos cristales que brillaban con cada movimiento. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Era doña Soledad, quien entró sigilosamente, cerrando la puerta tras de sí. «Estás preciosa, Lupita», dijo la anciana, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Pareces una princesa salida de un cuento». «Gracias, doña Soledad», respondió Lupita, la emoción haciendo temblar su voz. «Pero tengo miedo. ¿Y si alguien me reconoce?». Doña Soledad tomó las manos de Lupita entre las suyas. «Nadie te reconocerá, mi niña. Esta noche eres libre de ser quien quieras ser. Disfruta, baila, ríe. Y recuerda, debes volver antes de la medianoche». Con un último abrazo y una bendición susurrada, doña Soledad ayudó a Lupita a escapar por la puerta de servicio, donde un carruaje discreto la esperaba para llevarla al baile. Mientras tanto, en la mansión de los Ruiz de Velasco, el baile estaba en pleno apogeo. La crema innata de la sociedad mexicana se movía al ritmo de los valses, sus rostros ocultos tras elaboradas máscaras que iban desde simples antifaces hasta creaciones fantásticas inspiradas en animales y criaturas mitológicas. Sebastián de Montijo y Alamán, vestido con un elegante frac negro y una máscara que cubría la mitad superior de su rostro, observaba la fiesta con una mezcla de aburrimiento y resignación. A su lado, Isabela Valverde, resplandeciente en un vestido de seda color esmeralda y una máscara adornada con plumas de pavo real, parloteaba incesantemente sobre los preparativos de la boda. «Sebastián, querido», dijo Isabela, su voz melosa ocultando apenas su irritación. «¿Me estás escuchando? Estaba diciendo que deberíamos considerar adelantar la fecha de la boda». Sebastián, arrancado de sus pensamientos, forzó una sonrisa. «Lo siento, Isabela. Estaba distraído. ¿Qué decías sobre la boda?». Antes de que Isabela pudiera repetir su sugerencia, un murmullo de admiración recorrió el salón. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde una figura envuelta en seda azul acababa de hacer su aparición. Lupita, el corazón latiéndole con fuerza bajo el corsé, dio un paso vacilante hacia el interior del salón. La música pareció detenerse por un instante, y ella sintió el peso de cientos de miradas sobre ella. Por un momento, temió haber cometido un error garrafal, pero entonces la orquesta reanudó su melodía y el baile continuó. Sebastián, intrigado por la recién llegada, se disculpó con Isabela y comenzó a abrirse paso entre la multitud. Había algo en aquella mujer misteriosa, una gracia y una vulnerabilidad que le resultaban extrañamente familiares. Lupita, sintiéndose como una intrusa en aquel mundo de lujo y opulencia, se movía con cautela por el borde del salón. De repente, sintió una presencia a su espalda y se giró para encontrarse cara a cara
con un caballero enmascarado de ojos verdes que la miraban con intensidad. ¿Me concedería este baile, hermosa dama?, preguntó Sebastián, extendiendo su mano enguantada. Lupita, reconociendo la voz de Sebastián pero confiando en que él no la reconocería a ella, asintió en silencio y tomó su mano. En ese instante, una sensación ardiente, como el roce de 1000 velas encendidas, pareció recorrer sus cuerpos. Sebastián la guió hacia el centro de la pista y comenzaron a moverse al ritmo del vals. Sus cuerpos encajaban perfectamente, como si hubieran sido creados para bailar juntos. Lupita se sentía flotar, perdida en los ojos de Sebastián, olvidando por completo que estaba bailando con el hombre prometido a otra. ¿Nos conocemos?, preguntó Sebastián, su voz un susurro ronco. Lupita negó con la cabeza, temiendo que su voz la traicionara si hablaba. «Es extraño», continuó él. «Siento como si la conociera de toda la vida». Mientras bailaban, ajenos al mundo que los rodeaba, Isabela los observaba desde un rincón, sus ojos entrecerrados de furia tras su máscara. A su lado, don Rodolfo Valverde, su padre, miraba la escena con creciente preocupación. «Ese muchacho está jugando con fuego», murmuró don Rodolfo. «Será mejor que le recuerdes cuál es su deber, Isabela». Isabela asintió, su mente ya maquinando planes para asegurar su posición como futura marquesa de Valle Dorado. El baile continuó, y Sebastián y Lupita parecían incapaces de separarse. Bailaron vals tras vals, perdidos en su propio mundo de música y emoción contenida. Pero a medida que se acercaba la medianoche, Lupita comenzó a sentir pánico. Debía irse antes de que el hechizo se rompiera. «Debo irme», susurró, intentando alejarse. Sebastián la sujetó con más fuerza. «No, por favor, al menos dígame su nombre». En ese momento, Isabela apareció junto a ellos, su voz cortante como un cuchillo. «Sebastián querido, no puedes dejarme sola». Lupita aprovechó la distracción para escabullirse entre la multitud. Sebastián intentó seguirla, pero la marea de invitados se lo impidió. Cuando finalmente logró llegar a la entrada del salón, solo alcanzó a ver un destello de seda azul desapareciendo en la noche. Frustrado, Sebastián se quitó la máscara y se pasó una mano por el cabello. Fue entonces cuando notó algo en el suelo. Un pequeño pañuelo de encaje, bordado con las iniciales LF. Sus ojos se abrieron con sorpresa y reconocimiento. «Lupita Flores», murmuró, una mezcla de asombro y emoción inundando su corazón. Mientras tanto, Lupita corría por los jardines, su corazón latiendo desbocado. Había vivido un sueño, pero ahora debía volver a la realidad. Sin embargo, algo había cambiado. En esa noche de máscaras y música, 2 corazones se habían descubierto, y nada volvería a ser igual en la hacienda Valle Dorado. El sol despuntaba sobre los campos de agave de Valle Dorado, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. En la hacienda, el aire estaba cargado de tensión, como si la tierra misma presintiera la tormenta que se avecinaba. Don Rodolfo Valverde, ataviado con un impecable traje de lino blanco y un sombrero de ala ancha, descendió de su carruaje con la determinación brillando en sus ojos oscuros. Sus botas resonaron en el patio empedrado mientras se dirigía a paso firme hacia la entrada principal de la casa grande. Dentro, en el despacho de roble y cuero, Sebastián de Montijo y Alamán se encontraba sumido en sus pensamientos, el pañuelo con las iniciales LF aún entre sus dedos. El joven marqués no había dormido en toda la noche, su mente un torbellino de emociones y dudas. El sonido de la puerta abriéndose de golpe lo sobresaltó. Don Rodolfo entró como una tormenta, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Sebastián», tronó el patriarca Valverde, «¿cómo te atreves a humillar así a mi hija? Toda la sociedad habla del escándalo del baile». Sebastián se puso de pie, enfrentando al hombre mayor con una mezcla de confusión y desafío. «Don Rodolfo, no sé de qué está hablando. No he hecho nada para...» «Silencio», interrumpió don Rodolfo, su voz cortante como el filo de un machete.
Te vi bailando con esa mujer misteriosa, ignorando a Isabela toda la noche. ¿Crees que puedes jugar así con el honor de mi familia? El joven marqués sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras la conexión que había sentido con aquella dama enmascarada, que ahora sabía era Lupita? Don Rodolfo se acercó, su voz bajando a un susurro amenazante. Escúchame bien, muchacho. Tengo información que podría destruir a tu familia. Secretos que tu abuela ha guardado durante décadas. Si no reafirmas públicamente tu compromiso con Isabela hoy mismo, me aseguraré de que todo salga a la luz. Sebastián palideció, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué secretos podría conocer don Rodolfo? ¿Y qué tenía que ver su abuela en todo esto? Mientras tanto, en el ala de servicio, Lupita se movía como un fantasma, sus ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. La magia de la noche anterior se había desvanecido con la cruel luz del día, dejando solo dolor y vergüenza en su corazón. Con manos temblorosas, la joven enfermera comenzó a empacar sus escasas pertenencias. No podía quedarse, no después de lo que había sucedido. Cada latido de su corazón parecía gritar el nombre de Sebastián, pero ella sabía que ese amor era imposible. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Era doña Soledad, su rostro una máscara de preocupación. «Lupita, hija, ¿qué estás haciendo?», preguntó la anciana, su voz teñida de angustia. «Me voy, doña Soledad», respondió Lupita, luchando por contener las lágrimas. «No puedo quedarme aquí, no después del baile», completó doña Soledad con un suspiro. «Oh, mi niña, hay tanto que necesitas saber». La matriarca se acercó a Lupita, tomando sus manos entre las suyas. «Ven conmigo, hay algo que debo mostrarte». Guió a Lupita por los pasillos de la hacienda hasta llegar a una pequeña sala que la joven nunca había visto antes. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, pero uno en particular captó su atención, el mismo que había visto en la galería con Sebastián. «¿Quién es ella?», preguntó Lupita, su voz apenas un susurro. Doña Soledad cerró los ojos, como si el recuerdo le causara dolor físico. Su nombre era Margarita. Fue mi mejor amiga en la juventud y la razón por la que me desmayé cuando te vi por primera vez. Lupita escuchaba, atónita, mientras doña Soledad desentrañaba una historia de amor, traición y secretos largamente enterrados. Margarita, la joven del retrato, había desaparecido misteriosamente décadas atrás, llevándose consigo un secreto que podría haber cambiado el destino de la familia Montijo y Alamán. «¿Pero por qué me parezco tanto a ella?», preguntó Lupita, su mente dando vueltas con las implicaciones de lo que estaba escuchando. Antes de que doña Soledad pudiera responder, un estruendo ensordecedor sacudió la hacienda. El sonido de madera crujiendo y gritos de pánico llenó el aire. «¡Dios mío!», exclamó doña Soledad. «¡El granero!». Lupita, olvidando por un momento sus propios problemas, corrió hacia el origen del caos. El viejo granero, una estructura de madera y adobe en el extremo de la propiedad, estaba envuelto en llamas. Los peones corrían de un lado a otro, intentando controlar el fuego que amenazaba con extenderse a los campos de agave. Sin pensarlo dos veces, Lupita se lanzó hacia el granero en llamas. Había escuchado el llanto de un niño proveniente del interior. El calor era abrasador, el humo espeso nublaba su visión, pero ella avanzó, guiada por su instinto de enfermera y su deseo de ayudar. Encontró al pequeño, hijo de uno de los peones, acurrucado en un rincón. Lo tomó en sus brazos y se giró para salir, pero una viga en llamas bloqueaba el camino. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando sintió que el humo llenaba sus pulmones. De repente, como una visión salida de sus sueños más profundos, Sebastián apareció entre el humo y las llamas. Sin decir una palabra, tomó a Lupita y al niño en sus brazos y los sacó del granero en llamas, justo antes de que la estructura se derrumbara con un crujido ensordecedor.
Cayeron juntos sobre la tierra húmeda, jadeando y tosiendo. Sebastián sostenía a Lupita contra su pecho, sus cuerpos entrelazados en un abrazo que trascendía el peligro que acababan de enfrentar. Por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. Solo existían ellos dos, sus corazones latiendo al unísono, sus ojos encontrándose en una mirada cargada de emociones no dichas. «Lupita», susurró Sebastián, su voz ronca por el humo y la emoción. «Yo...» Pero antes de que pudiera continuar, la realidad los alcanzó en forma de gritos y el caos que los rodeaba. Isabela apareció de repente, su rostro una máscara de furia y celos al ver a su prometido abrazando a la joven enfermera. Lupita se separó de Sebastián como si su toque quemara, la culpa y la vergüenza reemplazando la breve felicidad que había sentido en sus brazos. Sin decir una palabra, se levantó y corrió hacia la casa grande, dejando tras de sí un rastro de lágrimas y sueños rotos. Sebastián la observó partir, su corazón dividido entre el deber y el amor que acababa de descubrir. A su alrededor, el fuego continuaba ardiendo, una metáfora perfecta de las pasiones y secretos que amenazaban con consumir a todos en Valle Dorado. El amanecer se derramaba sobre Valle Dorado como miel dorada, bañando los campos de agave en una luz etérea que parecía promesa de un nuevo comienzo. En la hacienda, el aire aún olía a cenizas y secretos, reminiscencias del incendio que había sacudido los cimientos de aquel mundo de adobe y tradiciones. Lupita había pasado la noche en vela, sus manos empacando y desempacando su modesto ajuar en un baile indeciso. Pero cuando el primer rayo de sol se coló por su ventana, iluminando una pequeña caja de madera tallada que guardaba celosamente, tomó una decisión. Con pasos silenciosos, como si temiera despertar a los fantasmas del pasado que ahora sabía habitaban la hacienda, Lupita se dirigió a los aposentos de doña Soledad. La joven llevaba puesto un sencillo vestido de algodón color crema, su cabello negro recogido en una trenza que caía sobre su hombro como una soga de salvación. Encontró a la matriarca sentada junto a la ventana, su figura menuda envuelta en un chal de seda bordado con motivos florales. La luz matinal dibujaba sombras suaves en el rostro de doña Soledad, acentuando las líneas que el tiempo y los secretos habían tallado en su piel. «Doña Soledad», murmuró Lupita, su voz apenas un susurro, «he decidido quedarme. Necesito saber la verdad sobre mi pasado, sobre Margarita». La anciana se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y aprehensión. «Ay, mi niña», dijo, extendiendo una mano arrugada hacia Lupita. «Ven, siéntate conmigo. Hay tanto que contar, tantos recuerdos que desenterrar». Lupita se acomodó a los pies de doña Soledad, como una niña lista para escuchar un cuento. El aroma a jazmín que siempre acompañaba a la matriarca la envolvió, trayendo consigo una sensación de calidez y seguridad. «Pero antes, Lupita», comenzó doña Soledad, su voz suave pero inquisitiva, «cuéntame sobre tu pasado. ¿Qué sabes de tu familia, de tus orígenes?» Lupita bajó la mirada, sus manos aferrándose a la pequeña caja de madera que había traído consigo. «La verdad es que sé muy poco, doña Soledad. Crecí en un orfanato en la Ciudad de México. Esta caja es lo único que tengo de mi pasado, pero nunca he entendido su significado». Con cuidado, Lupita abrió la caja, revelando un pañuelo de encaje amarillento por el tiempo y un pequeño broche de camafeo. Los ojos de doña Soledad se abrieron de par en par al ver el contenido. Con manos temblorosas, tomó el broche, examinándolo como si fuera un tesoro largamente perdido. «Este broche», susurró la anciana, su voz quebrada por la emoción. «Margarita tenía uno idéntico. Era una reliquia familiar, pasada de madre a hija por generaciones». Lupita sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Cree que podría ser el mismo, doña Soledad?». La matriarca asintió lentamente, sus ojos nublados por las lágrimas. «Es posible, mi niña. Es muy posible». Con un suspiro profundo, como si se preparara para sumergirse en aguas turbulentas,
Doña Soledad comenzó su relato. Margarita era como la primavera hecha mujer. Sus risas llenaban estas paredes de alegría. Sus ojos brillaban con la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Era mi mejor amiga, mi confidente, mi hermana en todo menos en sangre. Mientras hablaba, los ojos de la anciana se perdían en el horizonte, como si pudiera ver más allá del tiempo y la distancia. Pero yo guardaba un secreto, uno que cambiaría nuestras vidas para siempre. Lupita escuchaba con atención, su corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de descubrir la verdad sobre sus orígenes. ¿Qué secreto, doña Soledad? La matriarca suspiró profundamente, como si el peso de los años y los recuerdos la aplastara. El amor, mi niña, el amor en su forma más pura y a la vez más peligrosa. Yo me había enamorado de un joven peón, un muchacho de ojos color miel y sonrisa fácil que trabajaba en los campos de agave. Lupita contuvo el aliento, sintiendo como si la historia de doña Soledad fuera un espejo de su propia situación con Sebastián. Era un amor prohibido, continuó doña Soledad, sus ojos nublándose con lágrimas no derramadas. Mi corazón latía por ese joven, un alma libre que soñaba con un futuro mejor. Pero mi padre, un hombre anclado en las tradiciones y el orgullo de clase, me prohibió verlo. La anciana hizo una pausa, su mano buscando inconscientemente un medallón que colgaba de su cuello. Me obligaron a casarme con un hombre de mi clase, el abuelo de Sebastián. Era un buen hombre al que aprendí a querer con el tiempo, pero nunca olvidé a mi amor de juventud, el sabor de sus besos, el fuego de sus promesas. Lupita sintió que su corazón se encogía ante el dolor en la voz de doña Soledad. ¿Qué pasó con él? Desapareció, respondió la matriarca, su voz apenas un susurro, como si la tierra se lo hubiera tragado. Nunca más supe de él, aunque su recuerdo me ha acompañado todos estos años. El silencio cayó entre ellas, pesado como una manta de lana en verano. Lupita podía sentir el eco de aquellos amores perdidos reverberando en las paredes de adobe, en los retratos que las observaban desde sus marcos dorados. De repente, doña Soledad pareció sacudirse de sus recuerdos. Pero no todo está perdido, mi niña. He invitado a un viejo amigo de la familia a visitarnos, don Alejandro Fuentes, el hermano de Margarita. Quizás él pueda arrojar luz sobre este misterio que nos envuelve. Como si las palabras de doña Soledad hubieran sido una invocación, el sonido de cascos de caballo y ruedas de carruaje llegó desde el patio. Lupita se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y temor. Don Alejandro Fuentes era un hombre imponente a pesar de su edad avanzada. Vestía un traje de lino blanco impecable y un sombrero panamá que sombreaba unos ojos sagaces color avellana. Su bastón de caoba resonaba contra el suelo de terracota mientras avanzaba por el pasillo, guiado por un sirviente. Cuando entró en la habitación, sus ojos se posaron primero en doña Soledad, una sonrisa afectuosa iluminando su rostro curtido por el sol. Pero cuando su mirada se desvió hacia Lupita, el bastón cayó de su mano, produciendo un estruendo que pareció sacudir los cimientos de la hacienda. ¡Margarita!, exclamó, su voz ronca por la emoción y la incredulidad. Doña Soledad se apresuró a explicar, sus palabras tropezando unas con otras en su prisa por aclarar la situación. No, Alejandro, esta es Lupita, nuestra enfermera, pero el parecido es asombroso, ¿verdad? Don Alejandro se acercó a Lupita, sus ojos escudriñando cada detalle de su rostro como si buscara la respuesta a un enigma largamente olvidado. Es como ver a mi hermana de joven, murmuró. Tienes los mismos ojos de Margarita, la misma curva en la barbilla, incluso esa pequeña marca de nacimiento en el cuello. Lupita contuvo el aliento, sintiendo que estaba al borde de un precipicio, a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Don Alejandro se volvió hacia doña Soledad, su voz temblando ligeramente. Soledad, vieja amiga, ¿es posible? ¿Podría esta joven ser...? La matriarca asintió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de temor y esperanza.
Eso creo, Alejandro. Lupita podría ser la nieta de Margarita, la heredera de un legado que creíamos perdido. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Lupita sentía que el mundo giraba a su alrededor, las implicaciones de lo que acababa de escuchar resonando en su mente como el tañido de una campana. Fuera, el sol de la mañana había alcanzado su cenit, bañando los campos en una luz que parecía prometer revelaciones y nuevos comienzos. Pero en aquella habitación, entre retratos de antepasados y el aroma a jazmín, el pasado y el presente se entrelazaban como las ramas de una enredadera, prometiendo desentrañar secretos largamente guardados y reescribir el destino de todos los habitantes de la hacienda. La noche caía sobre Valle Dorado, envolviendo la hacienda en un manto de sombras que parecían reflejar la tormenta de emociones que agitaba el corazón de Sebastián de Montijo y Alamán. El joven marqués se encontraba en su despacho, rodeado de libros de contabilidad y documentos antiguos, su rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara de aceite. Vestido con una camisa de lino blanco y un chaleco de brocado azul oscuro, Sebastián pasaba las páginas con dedos impacientes, sus ojos verdes escudriñando cada línea en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera darle una ventaja sobre don Rodolfo Valverde. «Tiene que haber algo», murmuró para sí mismo, pasándose una mano por el cabello negro y ondulado. Nadie acumula tanta riqueza en tan poco tiempo sin mancharse las manos. Un suave golpe en la puerta lo sobresaltó. «Adelante», dijo, cerrando apresuradamente el libro que estaba examinando. Era doña Soledad, elegante como siempre en un vestido de seda color lavanda, su cabello plateado recogido en un moño elaborado. «Sebastián, hijo», dijo con voz suave pero firme, «los invitados están llegando. Es hora de que bajes al comedor». Sebastián asintió, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Esta noche tendría que reafirmar su compromiso con Isabela Valverde, un compromiso que ahora sentía como cadenas de hierro alrededor de su corazón. El comedor principal de la hacienda Valle Dorado era un espectáculo de lujo y opulencia. Una larga mesa de caoba pulida brillaba bajo la luz de docenas de velas, reflejando destellos en la fina porcelana y la plata labrada. Los invitados, lo más selecto de la sociedad local, charlaban animadamente, sus voces mezclándose con el tintineo de copas de cristal y el suave rasgueo de una guitarra que tocaba en un rincón. Sebastián entró en el salón, su figura imponente atrayendo todas las miradas. Vestía un traje negro impecable, cortado a la última moda europea, que acentuaba su porte aristocrático. A su lado, Isabela Valverde resplandecía en un vestido de seda color esmeralda, su cabello dorado adornado con pequeñas flores de diamantes que brillaban como estrellas capturadas. Don Rodolfo Valverde, imponente en su traje de lino blanco y con un pañuelo de seda rojo sangre al cuello, observaba la escena con ojos de halcón. Su rostro, curtido por el sol y los años, era una máscara de satisfacción apenas contenida. Sebastián alzó su copa y el silencio cayó sobre el salón. «Queridos amigos y familiares», comenzó, su voz resonando con una seguridad que no sentía. «Es un honor para mí reafirmar esta noche mi compromiso con la bella Isabela Valverde». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Isabela sonrió, sus ojos brillando con triunfo, mientras Sebastián continuaba. «Nuestro enlace unirá no solo a dos personas, sino a dos de las familias más antiguas y respetadas de la región». Don Rodolfo asintió con aprobación, pero su ceño se frunció ligeramente cuando Sebastián terminó su discurso sin mencionar una fecha para la boda. El patriarca Valverde se acercó a la pareja, su sonrisa no llegando a sus ojos. «Una declaración conmovedora, muchacho», dijo, palmeando el hombro de Sebastián con una fuerza que rayaba en la amenaza, aunque esperaba oír planes más concretos. Sebastián mantuvo su compostura, respondiendo con una sonrisa tensa. «Todo a su debido tiempo, don Rodolfo. Queremos que cada detalle sea perfecto».
Mientras los invitados volvían a sus conversaciones y la cena continuaba, una figura silenciosa se deslizaba entre las sombras del corredor. Lupita, vestida con un sencillo vestido de algodón azul cielo, había escuchado cada palabra desde detrás de una columna tallada. Su corazón se sentía como si hubiera sido atravesado por 1000 agujas. Con lágrimas amenazando con derramarse de sus ojos color ámbar, Lupita se escabulló hacia los jardines, buscando refugio entre los aromáticos arbustos de jazmín y los altos agaves que se alzaban como centinelas silenciosos bajo la luz de la luna. Sebastián, sintiendo una inquietud que no podía explicar, se excusó de la mesa y salió al jardín. Fue allí donde encontró a Lupita, su figura menuda sacudida por sollozos silenciosos. «Lupita», susurró, acercándose con cautela. «¿Qué sucede? ¿Por qué lloras?» Ella se sobresaltó al oír su voz, girándose rápidamente para ocultar su rostro. «No es nada, don Sebastián. Por favor, vuelva a la fiesta». Pero Sebastián no podía dejarla así. Con gentileza, tomó sus manos entre las suyas, sintiendo un calor reconfortante ante el contacto. «Puedes confiar en mí, Lupita. Sea lo que sea, quiero ayudarte». Lupita alzó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Sebastián en la penumbra del jardín. El joven marqués notó un brillo particular en esos ojos ámbar, una mezcla de tristeza y algo más que no podía descifrar. Por un instante, una sospecha cruzó por su mente. ¿Podría ser que el anuncio de su compromiso fuera la causa de ese llanto? Pero descartó la idea tan rápido como llegó, temeroso de alimentar esperanzas que no podía permitirse. Sebastián estuvo a punto de confesarlo todo, que sabía que era ella la dama misteriosa del baile, que su corazón latía solo por ella. Pero el recuerdo de las amenazas de don Rodolfo selló sus labios. En lugar de eso, el marqués enamorado la abrazó suavemente, ofreciendo el consuelo que no podía dar con palabras. Lupita se aferró a él, permitiéndose por un breve instante soñar con un futuro que sabía imposible. Lo que ninguno de los dos notó fue la figura que los observaba desde una ventana del segundo piso. Isabela Valverde, su rostro contorsionado por la furia y los celos, apretaba los puños con tanta fuerza que sus uñas dejaban marcas en sus palmas. «Disfruta mientras puedas, maldita sirvienta», murmuró entre dientes, «porque juro por la memoria de mi madre que pagarás por esto. Nadie se interpone entre Isabela Valverde y lo que le pertenece». La noche caía sobre Valle Dorado como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. El aire, cargado del dulce aroma de la caña madura, se mecía suavemente entre las hojas, susurrando secretos que solo la tierra podía entender. En la casa grande, las luces de las velas parpadeaban tras las ventanas, proyectando sombras danzantes sobre los muros de adobe. Sebastián de Montijo y Alamán se encontraba en su despacho, la frente apoyada contra el cristal frío de la ventana. Su reflejo le devolvía la mirada. Un hombre atormentado, atrapado entre el deber y el deseo. El roce de su camisa de lino contra la piel le recordaba el toque suave de las manos de Lupita, un recuerdo que lo perseguía día y noche. De repente un grito desgarró la quietud de la noche. «¡Fuego! ¡Fuego en el cañaveral!». Sebastián se precipitó fuera del despacho, su corazón latiendo con la fuerza de 1000 tambores. Al salir al patio, el espectáculo que lo recibió heló su sangre. Una columna de humo negro se alzaba hacia el cielo estrellado, tiñendo de rojo el horizonte. «¡Todos a sus puestos!», gritó, su voz resonando con la autoridad de generaciones de Montijo. «¡Traigan cubos, mantas, todo lo que pueda ayudar!». En medio del caos, Lupita emergió de la casa de los sirvientes, su cabello negro trenzado apresuradamente y sus ojos ámbar brillando con determinación. Sin mediar palabra, se unió a la cadena humana que pasaba cubos de agua de mano en mano. Sebastián y Lupita trabajaron codo con codo, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. El calor del fuego lamía sus rostros, pero ninguno de los dos se dio un ápice. Con cada mirada furtiva, con cada roce accidental,
el lazo entre ellos se estrechaba aún más. Horas después, cuando el último rescoldo fue apagado y el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa, Sebastián reunió a los capataces. Su rostro, manchado de hollín y sudor, mostraba una gravedad que envejecía sus facciones. «Esto no fue un accidente», declaró, su voz baja pero cargada de ira contenida. «Primero el granero, ahora el cañaveral. Alguien quiere vernos caer». Los hombres intercambiaron miradas sombrías. El más viejo de ellos, don Javier, se atrevió a hablar. «Patrón, hay rumores. Dicen que los Valverde han estado comprando tierras a nuestros vecinos. Quizás...» Sebastián alzó una mano silenciando al capataz. «No acusemos sin pruebas, pero a partir de hoy, quiero guardias día y noche. Nadie entra o sale de Valle Dorado sin que yo lo sepa». Mientras los hombres se dispersaban, Sebastián notó una figura que se escabullía entre las sombras del amanecer. Con pasos silenciosos, siguió al intruso hasta un pequeño claro entre los árboles. Lo que vio allí hizo que su sangre hirviera. Isabela Valverde, su prometida, conversaba en susurros con uno de los capataces más jóvenes. El hombre le entregaba un pequeño saco que tintineaba con el inconfundible sonido de monedas de oro. «Buen trabajo», escuchó decir a Isabela. «Mi padre estará complacido. Pronto Valle Dorado será nuestro con o sin boda». Sebastián tuvo que morderse el puño para no gritar de rabia. Regresó a la hacienda con el corazón pesado y la mente en ebullición. Al entrar en el patio, se encontró cara a cara con don Rodolfo Valverde. «Una noche agitada, muchacho?», dijo el hombre mayor, una sonrisa que no llegaba a sus ojos curvando sus labios. «Qué desafortunado. Quizás si tuvieras una esposa que te ayudara a manejar la hacienda...» «Don Rodolfo», respondió Sebastián, luchando por mantener la compostura. «Aprecio su preocupación, pero le aseguro que Valle Dorado está en buenas manos». «Eso espero, muchacho, eso espero», dijo don Rodolfo, su voz cargada de amenaza velada. «Por cierto, Isabela y yo hemos estado pensando, es hora de fijar una fecha para la boda, digamos, 2 semanas a partir de hoy». Sebastián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 2 semanas. Es muy pronto, don Rodolfo. Hay mucho que preparar y con estos incidentes... «¡Pamplinas!», interrumpió el patriarca Valverde. «Una boda es justo lo que necesitamos para levantar los ánimos. No me hagas pensar que estás teniendo dudas, muchacho. Recuerda nuestra conversación». Don Rodolfo se acercó tanto a Sebastián que sus narices casi se tocaban. «Y una cosa más, muchacho», gruñó. «He visto cómo miras a esa enfermera, Lupita. Aléjate de ella si sabes lo que te conviene. No querrás que sufra un accidente, ¿verdad? Sería una pena que el próximo incendio alcanzara la casa de los sirvientes». Las palabras de don Rodolfo encendieron una furia que Sebastián jamás había experimentado. Sin pensarlo, su puño se cerró y en un instante se estrelló contra la mandíbula del patriarca Valverde. El sonido del impacto resonó en el patio vacío. Don Rodolfo trastabilló, sus ojos desorbitados por la sorpresa y la rabia. «¿Cómo te atreves, mocoso insolente?», bramó, llevándose la mano al rostro. Sebastián, con la respiración agitada y los nudillos adoloridos, se irguió en toda su estatura. «Escúcheme bien, don Rodolfo», dijo, su voz temblando de ira contenida. «Si algo le sucede a Lupita o a cualquiera en esta hacienda, lo haré personalmente responsable, y créame, preferiría enfrentarme al infierno que a mi furia». Con estas palabras, Sebastián dio media vuelta y se alejó, dejando a un atónito y furioso don Rodolfo en medio del patio. Lupita, que regresaba de ayudar a los heridos del incendio, se detuvo en seco al escuchar la voz amenazante de don Rodolfo. Oculta tras una columna, contuvo la respiración mientras las palabras del patriarca Valverde se clavaban en su corazón como dagas afiladas. Había presenciado toda la escena, desde las amenazas hasta el puñetazo de Sebastián. Lupita ahogó un gemido, sus manos temblorosas cubriendo su boca para no delatarse. Las lágrimas nublaron su visión mientras la cruel realidad se asentaba en su pecho.
Ella era la causa del peligro que acechaba a Sebastián y a toda la hacienda. Con el corazón destrozado, pero la determinación brillando en sus ojos color ámbar, Lupita tomó la decisión más difícil de su vida. Hoy mismo, abandonaría Valle Dorado para siempre. Esa noche, mientras la luna llena bañaba Valle Dorado con su luz plateada, Lupita, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, comenzó a empacar sus escasas pertenencias. Es lo mejor, se dijo a sí misma. No puedo ser la causa de la ruina de los Montijo. Pero el destino, esa fuerza caprichosa que juega con los corazones de los mortales, tenía otros planes. Sebastián, incapaz de conciliar el sueño, deambulaba por los corredores de la hacienda cuando vio luz bajo la puerta de Lupita. Sin pensarlo 2 veces, llamó suavemente. «Lupita, ¿puedo pasar?» La puerta se abrió, revelando a una Lupita con los ojos enrojecidos y una maleta a medio hacer sobre la cama. Sebastián sintió que su corazón se desgarraba. «¿Te vas?», dijo, no era una pregunta. Lupita asintió, incapaz de sostener su mirada. «Es lo mejor, don Sebastián. Mi presencia aquí solo trae problemas». «No». La voz de Sebastián era apenas un susurro ronco. «No puedes irte. No ahora. No cuando por fin he encontrado el valor para decirte la verdad». Con pasos temblorosos, se acercó a ella. Tomó sus manos entre las suyas, maravillándose de lo pequeñas y delicadas que eran en comparación. «Lupita», comenzó, su voz cargada de emoción. «Desde el momento en que te vi, algo en mi interior cambió, pero fue en el baile, cuando bailamos bajo las estrellas, cuando supe que mi corazón te pertenecía por completo». Los ojos de Lupita se abrieron de par en par. ¿Tú sabías que era yo?» Sebastián asintió, una sonrisa triste curvando sus labios. ¿Cómo no reconocer esos ojos que me han robado el sueño, ese aroma a jazmín que me persigue día y noche? «Pero tu compromiso, don Rodolfo», balbuceó Lupita, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. «Al diablo con todo eso», respondió Sebastián con fervor. «Te amo, Lupita Flores, y si me aceptas, lucharé contra el mundo entero por estar a tu lado». El tiempo pareció detenerse. El mundo exterior desapareció, dejando solo el sonido de sus respiraciones entrecortadas y el latir frenético de sus corazones. Lentamente, como si temiera que el momento se desvaneciera cual sueño al amanecer, Sebastián se inclinó hacia Lupita. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, pero que pronto se transformó en una explosión de pasión contenida. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y con los ojos brillantes, Lupita apoyó su frente contra el pecho de Sebastián. «Yo también te amo», susurró, su voz apenas audible. «Pero temo por ti, por doña Soledad. No puedo ser la causa de la ruina a tu familia». Sebastián la abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera entre sus brazos. «Juntos encontraremos una solución. Por favor, Lupita, prométeme que no te irás, no sin mí». Bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana, 2 almas atormentadas encontraron un momento de paz. Pero afuera, en la oscuridad de la noche, las sombras de la traición y la venganza acechaban, amenazando con destruir la frágil felicidad que acababan de descubrir. El alba teñía el cielo de Valle Dorado con tonos de rosa y oro cuando Lupita, con el corazón pesado y los ojos enrojecidos por el llanto, cruzó el umbral de la hacienda por última vez. Su vestido de algodón azul cielo, el mismo que llevaba el día que llegó, ondeaba suavemente con la brisa matutina. En su mano, un pequeño bulto contenía sus escasas pertenencias y un tesoro invaluable: la carta de despedida para Sebastián. Con pasos vacilantes, Lupita se dirigió al establo. El viejo Pedro, el caballerango, la esperaba con un caballo ensillado, sus ojos llenos de comprensión y tristeza. «Que Dios la acompañe, señorita Lupita», murmuró el anciano, ayudándola a montar. «Usted ha sido un ángel para esta hacienda». Lupita asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta.
Con un último vistazo a la imponente casa grande, donde sabía que Sebastián dormía sin sospechar su partida, espoleó al caballo y se alejó por el camino polvoriento. Mientras cabalgaba, los recuerdos de la noche anterior la asaltaban. Las palabras de amor de Sebastián, el calor de sus labios, la promesa de un futuro juntos. Pero también resonaban en su mente las amenazas de don Rodolfo, el peligro que su presencia significaba para la familia Montijo. «Es lo mejor», se repetía Lupita, aunque cada palabra era una puñalada en su corazón. «Los protegeré alejándome». El sol ya estaba alto en el cielo, cuando Lupita llegó a la hacienda de don Alejandro Fuentes. La propiedad, aunque menos imponente que Valle Dorado, respiraba un aire de serenidad y elegancia. Jardines bien cuidados rodeaban la casa principal, y el aroma de las bugambilias en flor perfumaba el aire. Don Alejandro, vestido con un impecable traje de lino blanco y un sombrero panamá, se encontraba en el portal cuando Lupita desmontó. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alegría al verla. «Lupita, hija», exclamó apresurándose a recibirla. «Qué sorpresa tan agradable, pero ¿qué sucede? Pareces afligida». Lupita, incapaz de contener más sus emociones, se derrumbó en los brazos del anciano. Entre sollozos entrecortados le contó todo: las incertidumbres sobre su parentesco con Margarita, las amenazas de don Rodolfo, su amor imposible por Sebastián. Don Alejandro escuchó con atención, su rostro endureciéndose ante la mención de las amenazas. Cuando Lupita terminó su relato, el anciano la tomó suavemente por los hombros. «Mi niña», dijo con voz grave, «has hecho bien en venir aquí. Esta es tu casa ahora, y juntos descubriremos la verdad sobre tu pasado». Mientras tanto, en Valle Dorado, el sol de la mañana encontró a Sebastián en un estado de agitación febril. Había pasado la noche en vela, su mente atormentada por la conversación con Lupita y las amenazas de don Rodolfo. Vestido con una camisa de lino blanca y pantalones de montar, Sebastián se dirigió a los aposentos de Lupita, decidido a convencerla de quedarse. Pero al abrir la puerta, el vacío que lo recibió fue más elocuente que cualquier palabra. «¡No!», exclamó, su voz quebrándose. «¡Lupita, no!». Fue entonces cuando vio la carta sobre la cama perfectamente hecha. Con manos temblorosas, Sebastián la abrió y leyó las palabras que Lupita había escrito con lágrimas en los ojos. «Mi amado Sebastián, perdóname por irme así, pero es la única manera de protegerte a ti y a tu abuela. Mi corazón se queda en Valle Dorado, contigo. Quizás algún día, cuando las sombras que nos acechan se hayan disipado, podamos volver a encontrarnos. Tuya por siempre, Lupita». Sebastián apretó la carta contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Fue así como lo encontró doña Soledad, quien había acudido al escuchar su grito. «Hijo mío», dijo la matriarca, su voz cargada de preocupación, «¿qué sucede?». «Se ha ido, abuela», respondió Sebastián, mostrándole la carta. «Lupita se ha ido, y es mi culpa. No pude protegerla». Doña Soledad leyó la carta, su rostro palideciendo. «Oh, Sebastián», murmuró, «hay algo que debes saber». Con voz temblorosa, la anciana reveló a su nieto la verdad sobre Lupita y Margarita, la posibilidad de que la joven enfermera fuera en realidad parte de su familia. Pero entonces, Sebastián se interrumpió, su mente trabajando a toda velocidad. «Don Alejandro, ella debe haber ido con él». Sin perder un segundo más, Sebastián se precipitó hacia los establos. Montando su caballo más veloz, partió en busca de Lupita, decidido a traerla de vuelta y enfrentar juntos cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Mientras Sebastián cabalgaba como alma que lleva el diablo, don Alejandro Fuentes se encontraba en su estudio, su rostro iluminado por la luz de una lámpara de aceite. Frente a él, un hombre de aspecto sombrío escuchaba atentamente sus instrucciones. «Quiero que investiguen todo sobre el pasado de Lupita», dijo don Alejandro, su voz cargada de determinación. «Si mi hermana Margarita es realmente su abuela, debe haber pruebas en algún lado, no escatimen en gastos ni esfuerzos». El detective asintió gravemente,
guardando en su bolsillo el adelanto que don Alejandro le había entregado. «Haremos todo lo posible, señor. La verdad saldrá a la luz». Mientras tanto, en la hacienda de los Valverde, don Rodolfo recibía la noticia de la partida de Sebastián con una sonrisa maliciosa, mientras el peón de su confianza le detallaba los últimos acontecimientos. Vestido con un traje negro que acentuaba su aire amenazador, el patriarca se paseaba por su despacho como un león enjaulado. «Así que el muchacho ha salido en busca de su amada enfermera», murmuró para sí mismo. «Perfecto, es hora de poner en marcha nuestro plan». Volviéndose hacia su hija Isabela, que lo observaba con una mezcla de admiración y temor, don Rodolfo declaró: «Prepárate, hija mía. Pronto, Valle Dorado será nuestro, con o sin boda, y esos Montijo aprenderán que nadie se burla de los Valverde». El sol se ponía en el horizonte cuando Sebastián, con el rostro cubierto de polvo y el corazón latiendo desbocado, divisó la hacienda de don Alejandro Fuentes. Su caballo, exhausto por la carrera frenética, resoplaba pesadamente mientras el joven hacendado desmontaba de un salto. El patio de la hacienda, un oasis de frescura con su fuente de cantera y sus naranjos en flor, parecía desierto. Sebastián, con su camisa de lino empapada de sudor y sus botas cubiertas de polvo del camino, avanzó con paso decidido hacia la casa principal. Fue entonces cuando la vio. Lupita emergió del portal, su figura grácil enmarcada por las bugambilias que trepaban por las columnas. Vestía un sencillo vestido de algodón blanco, y su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. «¡Lupita!», exclamó Sebastián, su voz cargada de emoción. La joven se quedó paralizada, sus ojos color ámbar abriéndose de par en par. «Sebastián, ¿qué haces aquí?». En 3 zancadas, Sebastián salvó la distancia que los separaba. Sin mediar palabra, la envolvió en sus brazos, estrechándola contra su pecho como si temiera que fuera a desvanecerse. «No podía dejarte ir», murmuró contra su cabello, «no sin luchar por nuestro amor». Lupita se apartó ligeramente, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Pero, ¿y don Rodolfo? Las amenazas...». Sebastián tomó el rostro de Lupita entre sus manos, su mirada intensa y decidida. «Ya no tenemos que temer. Tengo pruebas, Lupita. Pruebas que expondrán a don Rodolfo por quien realmente es». En ese momento, don Alejandro apareció en el portal, su figura imponente a pesar de su edad avanzada. «Veo que el amor ha encontrado su camino», dijo con una sonrisa benévola. «Entren, hay mucho de qué hablar». En el fresco interior de la casa, Sebastián reveló su plan. Había estado investigando a los Valverde en secreto y esa misma mañana había recibido pruebas irrefutables de las actividades ilícitas de don Rodolfo. Tierras compradas con fraude, sobornos a jueces, enumeró Sebastián, su voz cargada de indignación. Y lo más impactante, una carta que revela que Isabela nunca fue hija legítima de los Valverde. Es una huérfana adoptada y criada bajo un nombre falso para asegurar una alianza ventajosa. Lupita escuchaba atónita, su mano entrelazada con la de Sebastián. Don Alejandro, por su parte, asentía gravemente. «Has sido valiente y astuto, muchacho», dijo el anciano. «Pero deben actuar rápido. Don Rodolfo no se rendirá sin luchar». Ya casi amanecía cuando, con la bendición de don Alejandro y la promesa de noticias sobre el pasado de Lupita, la pareja partió de regreso a Valle Dorado. El viaje de vuelta, con Lupita montada a la grupa del caballo de Sebastián, sus brazos rodeando su cintura, parecía volar sobre los campos dorados por el sol de la mañana. Al llegar a Valle Dorado, sin embargo, un espectáculo inesperado los recibió. Don Rodolfo Valverde, acompañado de varios hombres armados, estaba en el patio de la hacienda, enfrentándose a doña Soledad. «Esta propiedad nos pertenece ahora», bramaba don Rodolfo, su rostro congestionado por la ira. «Sebastián ha abandonado sus responsabilidades y el contrato de matrimonio ha sido roto». Sebastián desmontó de un salto ayudando a Lupita a bajar. «¡Alto ahí, don Rodolfo!»,
gritó, su voz resonando en el patio. Todos los presentes se volvieron hacia la pareja recién llegada. Don Rodolfo palideció visiblemente, mientras doña Soledad dejaba escapar un suspiro de alivio. «Vaya, vaya», dijo don Rodolfo recuperando la compostura. «El hijo pródigo regresa. ¿Y con la sirvienta nada menos? ¡Qué conmovedor!». Sebastián avanzó, su postura erguida y desafiante. «Se acabó el juego, don Rodolfo. Sé todo sobre sus negocios turbios, sobre las tierras adquiridas con fraude y los sobornos a jueces». Don Rodolfo soltó una carcajada forzada. «¿Y crees que alguien te creerá? Soy un hombre respetado en toda la región». «Tal vez», concedió Sebastián, «pero dudo que siga siéndolo cuando se sepa la verdad sobre Isabela». El rostro de don Rodolfo se contorsionó en una mueca de furia. «¡Cállate, insolente! ¡No te atrevas!». «¿A revelar que Isabela no es su hija legítima?», interrumpió Sebastián. «¿Que es una huérfana adoptada para asegurar una alianza ventajosa? Las pruebas ya están en manos de las autoridades, don Rodolfo. Su imperio de mentiras se derrumba». Un silencio sepulcral cayó sobre el patio. Don Rodolfo, acorralado, miró frenéticamente a su alrededor. Sus ojos se posaron en doña Soledad. «¡Ja! ¿Y qué hay de los secretos de tu querida abuela, Sebastián?», escupió con veneno. «¿Crees que tu familia es tan inmaculada?». Doña Soledad dio un paso al frente, su figura menuda irradiando una dignidad inquebrantable. «Mis errores del pasado son míos para cargar, Rodolfo, pero nunca he engañado ni estafado a nadie. No puedes decir lo mismo». En ese momento, el sonido de cascos de caballo anunció la llegada de las autoridades. Don Rodolfo, viendo su derrota inminente, hizo un último intento desesperado. Sacó una pistola de su chaqueta, apuntando erráticamente. «Nadie me quitará lo que es mío», gritó, sus ojos desorbitados por la locura. Pero antes de que pudiera disparar, Sebastián se abalanzó sobre él. En el forcejeo, la pistola cayó al suelo. Los oficiales de la ley intervinieron rápidamente, sometiendo a don Rodolfo y esposándolo. Mientras se llevaban al patriarca caído, un grito desgarrador resonó desde la casa. Isabela, vestida con un elegante traje de montar color borgoña, apareció en lo alto de la escalera principal. «¡Padre!», chilló, su rostro desfigurado por la rabia y la desesperación. Sus ojos se posaron en Lupita, y una mueca de odio puro transformó sus facciones. «¡Tú has destruido a mi familia!». Con la velocidad de una víbora, Isabela sacó un cuchillo de su bota y se abalanzó sobre Lupita. Sebastián intentó interponerse, pero Lupita, con una agilidad nacida del instinto de supervivencia, esquivó el ataque. En su frenesí, Isabela perdió el equilibrio. Por un instante terrible, pareció flotar en el aire. Luego, ante los ojos horrorizados de todos los presentes, cayó rodando por las escaleras de mármol. El silencio que siguió fue roto por los gemidos de dolor de Isabela. Lupita, olvidando el peligro que acababa de correr, se apresuró a su lado, sus instintos de enfermera tomando el control. «No te muevas», ordenó con voz firme, examinando a la joven caída. «Puede que tengas lesiones graves». Isabela, entre lágrimas de dolor y humillación, miró a Lupita con una mezcla de odio y confusión. «¿Por qué me ayudas? Acabo de intentar matarte». Lupita, con infinita compasión en su mirada, respondió suavemente: «Porque es lo correcto, y porque, a pesar de todo, somos hermanas en el dolor». Mientras los médicos llegaban para atender a Isabela, Sebastián abrazó a Lupita, su corazón rebosante de amor y admiración. Doña Soledad, observando la escena, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Los secretos del pasado, por fin, empezaban a salir a la luz, y con ellos, la promesa de un futuro más brillante. El sol comenzaba a ponerse sobre Valle Dorado, bañando la hacienda en tonos de oro y carmesí. Era el final de una era y el comienzo de otra, una en la que el amor y la verdad triunfarían sobre la ambición y el engaño.
Ya casi amanecía cuando Sebastián, con el rostro cansado pero los ojos brillantes de determinación, entró en el despacho de su abuela. Doña Soledad, envuelta en una bata de seda color marfil, lo esperaba junto a la ventana, su silueta recortada contra el cielo que comenzaba a teñirse de rosa y oro. Y... «Abuela», dijo Sebastián, su voz ronca por la falta de sueño. «Necesito saber la verdad. ¿Qué secretos guardaba nuestra familia que don Rodolfo pretendía usar en nuestra contra?» Por un momento, un silencio tenso se apoderó de la habitación. Sebastián, criado en el seno de una familia tradicional y respetuosa, siempre había mantenido una relación de profundo respeto y confianza con su abuela. La idea de cuestionar el pasado familiar o indagar en secretos que pudieran causar dolor a su querida abuela era algo que simplemente no se le había ocurrido antes. Además, inmerso en las responsabilidades de la hacienda y presionado por las expectativas sociales, Sebastián había aceptado sin cuestionamientos las tradiciones y decisiones familiares. Solo ahora, enfrentado a la amenaza de don Rodolfo y con el corazón agitado por su amor por Lupita, encontró el valor y la urgencia necesarios para buscar la verdad, rompiendo así con años de silencio y suposiciones no expresadas. Doña Soledad se volvió hacia su nieto, una sonrisa triste curvando sus labios. «Ay, mi niño», suspiró. Don Rodolfo no tenía nada, solo un farol, como dicen en el póker. El único secreto que guardaba era el de un amor de juventud, un amor prohibido que nunca pudo ser. Sebastián escuchó en silencio, mientras su abuela le relataba la historia de su amor por Emiliano, un joven peón con quien había soñado escapar. Pero el deber y las expectativas de la sociedad pesaron más que nuestros corazones, concluyó doña Soledad, una lágrima solitaria rodando por su mejilla arrugada. El marqués sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No había escándalos ocultos, no había vergüenzas familiares que pudieran amenazar su futuro con Lupita. Solo el eco de un amor perdido y la determinación de no cometer el mismo error. Esa misma mañana, Sebastián se dirigió al hospital donde Isabela se recuperaba. El edificio blanco y austero contrastaba con el cielo azul brillante. En la habitación, Isabela yacía en la cama, su figura frágil rodeada de aparatos médicos. Su rostro, otrora altivo, ahora mostraba las marcas del dolor y la derrota. «Isabela», comenzó Sebastián, su voz firme pero compasiva, «he venido a hablar contigo». Los ojos de Isabela, antes llenos de fuego y ambición, ahora estaban apagados y temerosos. «Sebastián», susurró, su voz apenas audible, «¿has venido a reírte de mí?» Sebastián negó con la cabeza. «No, Isabela, he venido a decirte que nuestro compromiso ha terminado, y también a informarte que la policía vendrá a interrogarte pronto. Saben de tu participación en los incendios y en los crímenes de tu padre». Isabela cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «¿Qué será de mí, Sebastián? Los médicos dicen que nunca volveré a caminar». «Lo siento, Isabela», respondió Sebastián, su voz cargada de una mezcla de compasión y determinación. «Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones, pero te prometo que no te abandonaremos. Recibirás la atención médica que necesites». «¿Y luego?», preguntó Isabela, su voz temblando. «Luego, probablemente tendrás que responder ante la justicia», dijo Sebastián con sinceridad. «Pero eso dependerá de ti y de cómo decidas cooperar con las autoridades». Sebastián se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez hacia Isabela. «Espero que encuentres paz, Isabela, y que este sea el comienzo de una nueva vida para ti, aunque sea difícil». Dejando atrás a una Isabela sumida en la reflexión y el arrepentimiento, Sebastián salió del hospital. El peso de la conversación lo acompañaba, pero también sentía que había hecho lo correcto. Ahora podía enfocarse en su futuro con Lupita, sabiendo que había cerrado este capítulo de su vida con honestidad y compasión.
Los días siguientes fueron un torbellino de chismes y escándalos. La sociedad hervía con rumores sobre el romance entre el joven marqués y la humilde enfermera. Pero Sebastián y Lupita, fortalecidos por su amor y la verdad, enfrentaron las habladurías con la cabeza en alto. Una tarde soleada, mientras Sebastián y Lupita paseaban por los jardines de Valle Dorado, un carruaje se detuvo frente a la casa grande. Don Alejandro descendió, ayudando luego a bajar a un anciano de aspecto frágil pero con ojos vivaces. Doña Soledad, que observaba desde el portal, dejó escapar un grito ahogado. «¡Emiliano!», exclamó, llevándose una mano al pecho. El anciano alzó la mirada y sus ojos se iluminaron con el reconocimiento. «Soledad», murmuró, su voz temblando de emoción. Don Alejandro, con una sonrisa enigmática, se acercó al grupo. «Creo que tenemos mucho de qué hablar», dijo, guiando a todos hacia el interior de la casa. En el salón principal, con las cortinas de encaje meciéndose suavemente con la brisa, don Alejandro reveló la verdad que había descubierto. Su voz, cargada de emoción, llenó el salón mientras todos escuchaban con atención. Poco después del matrimonio forzado de doña Soledad con el abuelo de Sebastián, Emiliano cayó en una profunda desesperación, comenzó don Alejandro. El joven, con el corazón destrozado, contemplaba quitarse la vida. Doña Soledad ahogó un sollozo, sus ojos fijos en Emiliano, quien bajó la mirada con pesar. «Fue Margarita quien lo salvó», continuó don Alejandro. «Ella le confesó que siempre lo había amado en secreto, pero nunca lo reveló por lealtad a su mejor amiga, Soledad». Lupita escuchaba con los ojos muy abiertos, su mano aferrada a la de Sebastián. En ese momento de vulnerabilidad y desesperación, Emiliano se dejó llevar por el consuelo que Margarita le ofrecía. Esa noche, en un acto nacido más de la angustia que del amor, Emiliano le quitó la virginidad a Margarita. El silencio en la sala era palpable. Don Alejandro prosiguió. Margarita quedó embarazada. Para evitar el escándalo, ambos decidieron huir juntos, sin dejar siquiera una carta. Emiliano, a pesar de no amar a Margarita, asumió la responsabilidad de su hija, Alice. Los tres formaron una familia y encontraron momentos de felicidad en medio de las circunstancias. Don Alejandro hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros atentos de los presentes. Cuando Alice cumplió 20 años, conoció a un hombre de dudosa reputación. A pesar de la oposición de sus padres, se casó con él. Alice quedó embarazada, pero su marido, que no deseaba hijos, la obligó a abandonar a la recién nacida en un orfanato. Lupita dejó escapar un sollozo ahogado, comprendiendo que hablaban de ella misma. Margarita no pudo soportar el dolor de saber que su nieta había sido abandonada. Murió de pena poco después. Alice, consumida por la culpa de haber causado la muerte de su madre y haber abandonado a su propia hija, decidió quitarse la vida. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de todos los presentes. El marido de Alice desapareció, pero antes vendió la casa donde vivía Emiliano y lo internó en un sanatorio, alegando que estaba perdiendo la razón. Don Alejandro se volvió hacia Lupita, sus ojos llenos de compasión y cariño. «Lupita, tú eres esa niña. Eres la hija de Alice, nieta de Margarita y Emiliano. Tu verdadero legado ha estado oculto durante todos estos años». El silencio que siguió fue roto por el sollozo de Emiliano, quien extendió sus brazos temblorosos hacia Lupita. «Mi nieta», susurró con voz quebrada, «por fin te he encontrado». Lupita, con lágrimas en los ojos, se acercó lentamente a su abuelo, abrazándolo con una mezcla de emoción y tristeza por el tiempo perdido. Sebastián, conmovido, apoyó su mano en el hombro de su amada, ofreciendo su apoyo silencioso. Doña Soledad, con lágrimas en los ojos, se acercó a Lupita y la envolvió en un abrazo. «Mi niña», susurró, «siempre supe que había algo especial en ti. Ahora entiendo por qué». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos.
La sociedad, que antes murmuraba escandalizada, ahora miraba a Lupita con una mezcla de fascinación y respeto. La historia de su origen, digna de una novela romántica, había cautivado a todos. El gran baile de compromiso se celebró un mes después. El salón principal de Valle Dorado resplandecía con miles de velas y guirnaldas de flores frescas. Lupita, vestida con un exquisito vestido de seda color perla, adornado con perlas y encaje, parecía flotar mientras descendía por la escalera principal del brazo de su abuelo Emiliano. Sebastián, apuesto en su frac negro y con los ojos brillantes de amor, la esperaba al pie de la escalera. Cuando sus manos se encontraron, una corriente eléctrica pareció recorrer a todos los presentes. La orquesta comenzó a tocar el mismo vals que había sonado la noche del baile de máscaras. Sebastián y Lupita se movieron al centro de la pista, sus cuerpos en perfecta sincronía, sus ojos fijos el uno en el otro. ¿Recuerdas la primera vez que bailamos este vals?, murmuró Sebastián, acercando sus labios al oído de Lupita. ¿Cómo olvidarlo?, respondió ella, sus mejillas sonrosadas. Fue la noche en que me enamoré de ti. Y yo de ti, sonrió Sebastián, aunque no sabía que eras tú. Mientras la pareja giraba en el centro del salón, doña Soledad y Emiliano los observaban desde un rincón, sus manos entrelazadas en un gesto de reconciliación y esperanza. Es como si el destino hubiera tejido esta historia, comentó doña Soledad, sus ojos brillantes de emoción. Emiliano asintió, apretando suavemente la mano de su amor de juventud. Quizás nuestro amor no pudo ser, dijo con voz ronca, pero ha dado frutos más dulces de lo que jamás imaginamos. La fiesta se prolongó hasta el amanecer, pero para Sebastián y Lupita, el tiempo parecía haberse detenido en ese primer vals. Sus corazones latían al unísono, sus almas entrelazadas en una promesa de amor eterno. Meses después, las campanas de la iglesia de Valle Dorado repicaban alegremente, anunciando la unión de Sebastián y Lupita. La novia, radiante en un vestido de encaje blanco y perlas, caminó hacia el altar del brazo de su abuelo Emiliano. Sebastián, apuesto y emocionado, la esperaba junto al altar, sus ojos brillantes de amor y promesas. Mientras intercambiaban votos y anillos, el sol de la tarde se filtraba por los vitrales de la iglesia, bañando a la pareja en un halo de luz dorada. Era como si el cielo mismo bendijera su unión, el triunfo del amor verdadero sobre los prejuicios y las adversidades. Al salir de la iglesia, una lluvia de pétalos de rosa cayó sobre los recién casados. Lupita, con lágrimas de felicidad en los ojos, miró a su alrededor, a doña Soledad y Emiliano, que se sostenían mutuamente con ternura, a don Alejandro, que sonreía con orgullo paternal, y finalmente a Sebastián, su esposo, su amor, su destino. ¿Eres feliz, mi amor?, preguntó Sebastián, inclinándose para besar suavemente los labios de su esposa. Más de lo que jamás soñé, respondió Lupita, su voz cargada de emoción. Y así, bajo el cielo azul de México, con el aroma de las flores y el sonido de las campanas llenando el aire, Sebastián y Lupita comenzaron su nueva vida juntos, una vida que prometía ser tan apasionante y hermosa como la historia que los había unido. El sol se ponía sobre Valle Dorado, tiñendo el cielo de oro y carmesí, como un telón que se cierra sobre el final feliz de un cuento de hadas. Pero para Sebastián y Lupita, esto no era el final, sino el comienzo de su propia historia de amor, una historia que perduraría por generaciones. ¿No es asombroso cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? La historia de Sebastián y Lupita nos enseña que la honestidad, la perseverancia y el coraje pueden triunfar sobre los prejuicios y las adversidades. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Con qué personaje te identificaste? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y no te preocupes, la diversión no termina aquí. He preparado otras historias increíbles para ti en los cards. Cada una de ellas te transportará a un mundo de pasión, intriga y romance.
Para no perderte ninguna de estas emocionantes narrativas, asegúrate de suscribirte al canal. Juntos, continuaremos explorando los intrincados caminos del corazón humano. Hasta nuestra próxima aventura. La pantalla puede oscurecerse, pero nuestras historias continúan brillando.